Hola, mi nombre es Alejandra y el día de hoy hablaré sobre el sistema nervioso autónomo. Antes que nada, hay que recordar que el sistema nervioso es una red organizada de células especializadas que se encargan de regular y coordinar las actividades del cuerpo. Boron lo define como un sistema que permite la comunicación interna dentro del cuerpo y su interacción con el entorno. Este desempeña un papel crucial en la homeostasis y en la respuesta a los estímulos. Por otro lado, este a su vez se divide en sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central incluye al cerebro y la médula espinal, y el periférico se encuentra formado por los nervios que conectan al sistema nervioso central con el resto del cuerpo. Pero funcionalmente este se dividirá en autónomo y somático. El autónomo que controla los movimientos voluntarios y la transmisión de información sensorial. Esto se refiere al proceso mediante el cual el cuerpo detecta, convierte y transmite estímulos del entorno o del interior del organismo hacia el sistema nervioso central. Y el somático que se encarga de controlar las acciones voluntarias del cuerpo. Este está compuesto por nervios que transmiten información entre el sistema nervioso central, que es el cerebro y médula espinal, y los músculos esqueléticos, permitiendo el control consciente del movimiento, que como ya sabemos, este también tendrá su vía aferente y eferente. Pero bueno, enfocándonos ahora sí en lo importante del video, que es el sistema nervioso autónomo, vamos a ver que este a su vez también se divide en dos partes, que va a ser el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático. El sistema nervioso simpático se activa principalmente en situaciones de estrés o emergencia, cuando el cuerpo necesita prepararse para una respuesta rápida, que sería lucha o huida. Sus acciones incluyen el aumento de la frecuencia cardíaca, la dilatación de los bronquios, la dilatación de las pupilas y la inhibición de procesos no esenciales como la digestión. También aumenta la liberación de glucosa por el hígado para proporcionar energía rápida a los músculos. Y las neuronas simpáticas van a liberar noradrenalina en la sinapsis de los órganos diana, lo que activa receptores adrenérgicos. Por otro lado, tenemos el sistema nervioso parasimpático, que este va a predominar en estados de relajación y recuperación, promoviendo las actividades de descanso y digestión. Este va a estimular funciones corporales como la disminución de la frecuencia cardíaca, activación de la digestión, secreción de saliva y jugos gástricos y la contracción de las pupilas. El neurotransmisor principal del sistema parasimpático será la acetilcolina, que actúa sobre receptores colinérgicos en los órganos diana. Y pues por último, los ganglios simpáticos están generalmente situados cerca de la columna vertebral, mientras que los ganglios parasimpáticos se van a encontrar cerca o dentro de los órganos efectores. Y bueno, hablando sobre el control central del sistema nervioso autónomo, el Boron enfatiza el papel del hipotálamo como la principal estructura del control del sistema nervioso autónomo. Este mismo coordina la respuesta autónoma al integrar señales del entorno, el cerebro y el cuerpo, esto modulando la actividad simpática o parasimpática para mantener la homeostasis. Además, el tronco encefálico y la médula espinal también contribuyen a la regulación de funciones autónomas específicas como lo es la presión arterial, la frecuencia respiratoria y los reflejos viscerales. Por otro lado, otros aspectos que destacan en el Boron es la existencia de reflejos autónomos, que permiten la regulación rápida e involuntaria de las funciones viscerales. Unos ejemplos de estos incluyen el reflejo varoreceptor, que este va a regular la presión arterial, el reflejo de vacimiento vesical, que va a controlar la micción, y por último el reflejo digestivo, que modula el movimiento intestinal. En cuanto a la modulación, se describe como el sistema nervioso autónomo se modula por diferentes hormonas y sustancias químicas, como la adrenalina liberada por las glándulas suprarrenales durante la activación simpática, lo que amplifica los efectos del sistema simpático. Además, la interacción entre los receptores adrenérgicos y colinérgicos en los diferentes tejidos permite respuestas específicas adaptadas a las necesidades del cuerpo en diferentes situaciones. Ahora, enfatizando en los neurotransmisores claves en el sistema nervioso autónomo, veremos que este es un proceso mediante el cual las señales nerviosas se transmiten desde las neuronas hacia los órganos diana, refiriéndonos a corazón, pulmones, glándulas, etc. Esto a través de neurotransmisores. Comenzando por la neurotransmisión del sistema nervioso autónomo, vamos a ver que esta se organiza en dos tipos de neuronas en cada vía de señalización, empezando por la neurona preganglionar, que esta tiene su origen en el sistema nervioso central y libera acetilcolina en el ganglio autónomo, donde hace sinapsis con la neurona postganglionar. Y por último, la neurona postganglionar, que esta va a recibir la señal de la neurona preganglionar y envía el impulso a los órganos efectores. El neurotransmisor que se libera en esta sinapsis depende si de la señalización es simpática o parasimpática. Pero seguro se preguntarán, ¿cuáles son los neurotransmisores claves en el SNA? Bueno, comenzando con la acetilcolina, que es el principal neurotransmisor en todas las neuronas preganglionares, tanto en el sistema simpático como en el parasimpático. Esta actúa sobre dos tipos de receptores, que son los nicotínicos, que se encuentran presentes en los ganglios autónomos, específicamente en la sinapsis preganglionar, y estos son más rápidos y activan la neurona postganglionar.
Y por último, los muscarínicos, que estos se van a encontrar presentes en los órganos diana, específicamente en la sinapsis postganglionar parasimpática. Estos son más lentos y su activación produce efectos como la disminución de la frecuencia cardíaca, la estimulación digestiva y la contracción de las vías respiratorias. Y por otro lado tenemos a la noradrenalina, que este va a ser el neurotransmisor principal de las neuronas postganglionares simpáticas en la mayoría de los órganos efectores. Esta es liberada en las terminaciones nerviosas y actúa sobre receptores adrenérgicos en los órganos diana. Existen dos tipos de receptores adrenérgicos que responden a la noradrenalina, que son los receptores alfa adrenérgicos, que estos están asociados con la vasoconstricción, y los beta adrenérgicos, que estos están asociados con el aumento de la frecuencia cardíaca y la broncodilatación. En cuanto a la neurotransmisión en el sistema simpático, en las neuronas preganglionares simpáticas se libera acetilcolina, que actúa sobre receptores nicotínicos en los ganglios simpáticos, activando las neuronas postganglionares. En la mayoría de los órganos efectores, las neuronas postganglionares simpáticas liberan noradrenalina. Sin embargo, en las glándulas sudoríparas, la neurona postganglionar simpática utiliza acetilcolina, lo que es una excepción en el sistema simpático. Y por último, la adrenalina, que es liberada por la médula suprarrenal, actúa como una hormona que circula en la sangre, amplificando los efectos del sistema simpático al activar los receptores adrenérgicos en varios órganos. En la neurotransmisión en el sistema parasimpático, tanto las neuronas preganglionares como las postganglionares liberan acetilcolina. Las postganglionares liberan acetilcolina en los órganos diana, donde actúa sobre receptores muscarínicos, lo que genera efectos como la reducción de la frecuencia cardíaca, aumento de secreciones digestivas y contracción de vías respiratorias. Y bueno, en la modulación de la neurotransmisión, Boro nos dice que está modulada por inhibidores de la recaptación. Esto en el caso de la noradrenalina, su acción es terminada mediante su captación en las terminaciones nerviosas, seguido con la degradación enzimática, que en esta la acetilcolina es degradada rápidamente por la enzima acetilcolinesterasa, lo que permite fina su acción en los receptores muscarínicos. Y por último, el feedback. Sobre estos hay mecanismos de retroalimentación que regulan la liberación de neurotransmisores, como los autorreguladores presentes en las terminales nerviosas, que inhiben la liberación adicional de neurotransmisores cuando los niveles son suficientemente altos. Y pues bueno, en conclusión, se describe a la neurotransmisión del sistema nervioso autónomo como un proceso complejo pero fundamental en el que la acetilcolina y la noradrenalina juegan papeles esenciales, modulando las respuestas simpáticas y parasimpáticas del cuerpo para regular las funciones viscerales y mantener la homeostasis.